todos, ya me encuentran con las manos en la masa. Anoche dejé en agua caliente con lejía los mantelitos que utilizamos cuando comemos. Cuando los veo demasiado manchados, uso este método para dejarlos como nuevos. Los dejo en remojo toda la noche y luego, a la mañana siguiente, los enjuago con abundante agua para eliminar los residuos de lejía. Después los pongo afuera a secar. Hoy, con los utensilios habituales, voy a limpiar el fogón, una esponja jabonosa y la esponja abrasiva de Shein, que planeo cambiar cuando termine con esta limpieza. Me han llegado estas esponjitas. Las encontré en Shein y son muy similares a las de la Leroy Merlin. Y también compré otras esponjas abrasivas. Empiezo quitando y rociando un poco de desengrasante en todos los componentes del fogón. Aunque si esta vez no está tan sucio, me ayudará a mantenerlo limpio por mucho más tiempo. Para esta parte y las rejillas utilizaré la esponja abrasiva. Para los quemadores siempre uso los estropajos jabonosos. Creo que con esto puedo limpiar mejor este viejo fogón. Así que si algunos de ustedes tienen otro método efectivo, por favor, los espero en los comentarios. Hoy quiero hacer una limpieza ligera y agradable. En particular, quiero dedicar tiempo a limpiar bien el baño. Si quieren, acompáñenme en mi rutina. Termino de limpiar el fregadero para luego envolver en papel aluminio la esponja jabonosa. Desde que descubrí este truco para que dure más, siempre lo hago. Hago el cambio de las esponjas viejas por las nuevas. Cambio el trapo para secar los platos y después llenar el dispensador de jabón para platos.
Me gusta tener la mesa siempre limpia. En las superficies lacradas se ven de inmediato las manchas de grasa o de cualquier cosa que se ponga encima. También en mis sillas transparentes paso un trapo con spray para vidrios. Había lavado las fundas de los cojines, la funda del sofá y también la manta. El olor que estoy sintiendo ahora es fabuloso. Las volveré a poner enseguida. También le doy una pasada rápida a la mesa de café y, como siempre, al menos una vez al día barro con la aspiradora. Continúo con las habitaciones que han sido aireadas y ordenadas desde antes. Con la aspiradora pequeña haré una limpieza rápida dentro de los zapateros. Es pequeña, pero cumple su función. Ahora quitaré más que nada el polvo de las puertas. Terminando, también barro el suelo. Finalmente he llegado al baño. Esta limpieza del fogón y el baño eran mis objetivos principales hoy.
Empiezo desempolvando, rociando los detergentes y aspirando el suelo. Me hace sentir muy bien cuando los trabajos que tenía previsto para hacer los realizo sin contratiempos. Otras veces no sucede así, pero no importa. De hecho, me recuerda que cada día es diferente y que incluso las dificultades pueden enseñarme algo. Es importante ser amable con uno mismo y aceptar que puede haber momentos de pausa o imprevistos. Al final, lo que cuenta es seguir adelante con determinación y tratar de mejorar cada día, sin perder de vista mis objetivos. También para el baño utilizaré nuevas esponjas y trapos, y me estaré ayudando con los cepillos. Chicos, espero que les haya gustado este video y que les haya transmitido la misma serenidad que yo sentí mientras lo realizaba. Si les gustó, los invito a suscribirse al canal y dejar un comentario. Su opinión es fundamental para motivarme a crear más contenidos como este. Gracias por su apoyo y por hoy me despido y nos vemos en el próximo Vlogs de Wendy. ¡Chao!